de esta noche, lo habíamos anunciado, iba a ser hablar un poquito de los plebiscitos, de los referéndums, qué es cada una de estas cosas, también cómo surgió este instrumento democrático. Bueno, la columna es tuya, así que bueno, arrancá por donde quieras. Bueno, sí, un poco la idea era esa, ¿no? Hablar un poco de la historia de los plebiscitos o medio por arriba como para refrescar algunas memorias, porque hay que tener en cuenta que Uruguay tiene una historia de plebiscitos y de referéndum, principalmente plebiscitos muy larga. Tuvimos el primer plebiscito en Uruguay que fue en 1917, que fue cuando se cambió la Constitución de la República. La del 30 pasó a ser aprobada con ese plebiscito en la Constitución que entró a regir en 1918. Y a partir de ahí, bueno, hubo plebiscitos constitucionales y plebiscitos de reforma constitucional. Lo primero que yo quería más o menos, para después entrar en el tema de los plebiscitos que tenemos planteados para el 2024, es aclarar la diferencia entre plebiscito y referéndum. Dale. El referéndum es un mecanismo por el cual la ciudadanía puede manifestarse en contra de una ley previamente aprobada en el Parlamento, por supuesto, y se puede llevar a cabo en cualquier momento del periodo de gobierno. Como nos pasó, por ejemplo, el más cercano ahora fue el referéndum contra por la ley de urgente consideración, esta que planteó el gobierno, que aprobó el gobierno, y bueno, hubo un referéndum para derogar parte de esa ley y que finalmente se perdió. El plebiscito es un mecanismo por el cual las personas, los uruguayos todos, somos convocados para decidir si se aprueba o no un proyecto exclusivamente que esté relacionado a la Constitución de la República. Ya no es contra una ley del Parlamento ni contra un decreto presidencial, sino directamente es una reforma constitucional. Y ahí requiere el 50 más uno de los votos emitidos válidos. Es decir, que no es el caso del referéndum. En el caso del referéndum son dos papeletas, la que tenga más votos gana. Por sí o por no, la que tenga más votos gana. En el caso del plebiscito es una papeleta sola, siempre es por el sí, y debe superar el 50 más uno de los votos emitidos válidos. Donde participamos todos los uruguayos y salvo aquellos que son electores o que están habilitados a votar en Uruguay, pero que no son ciudadanos naturales de nuestro país, sino que son extranjeros que viven en Uruguay y que por los años que hace que están viviendo están habilitados a votar. Esa gente no participa de los plebiscitos. Según nuestra legislación, hoy se necesitan, es decir, hay varias formas de llegar a un plebiscito o a un referéndum. Una es la vía larga, lo que se llama, que es la recolección de firmas o de estar de acuerdo con el llamado a un plebiscito de la población donde se necesita el 25% de las firmas, el 25% del cuerpo electoral firmado, son las 300.000 firmas más o menos, pero hay otro mecanismo que se necesita solo un 10% para llamar a un plebiscito, por ejemplo, pero eso es para llamar a una elección no obligatoria que habilite al plebiscito. Ahí sí tenés que llegar igual al 25%. Y ya no se usa ese sistema. Últimamente, en los últimos años, lo que se está usando es simplemente el sistema
más largo, digamos, que es el del 25% de firmas del electorado para poder acceder al plebiscito que solo se realiza con las elecciones nacionales. Eh, un poco de historia, como dije, el primer plebiscito en Uruguay fue en 1917, pero después hubieron varios que fueron plebiscitos constitucionales, no de reformas, sino de nuevas constituciones. Luego, sí, se empezó ya en el plebiscito del 46 recién, a reformar la Constitución y no una nueva Constitución, sino reformar y reformar y reformar. Lo que ha venido hasta ahora y lo que sigue siendo son reformas constitucionales. En, el, en la ley plebiscitaria o de referéndum uruguaya existe una forma, existe un sistema que son los plebiscitos locales. Y acá ha habido solo dos en Uruguay. El 1927 fue el primero, que fue donde votó por primera vez una mujer, no solo en Uruguay, sino en América Latina. El primer voto femenino de la historia en América Latina fue en Uruguay, en un plebiscito local en 1927 en Cerro Chato. Cerro Chato es una localidad que está entre Durazno, Florida y 33, exactamente al medio. Se hizo un plebiscito local para ver a qué departamento debía pertenecer Cerro Chato. Y por amplísima mayoría se decidió que fuera Durazno. Sin embargo, hasta el día de hoy nunca se cumplió el mandato de ese plebiscito. Y eso está bueno decirlo, porque si bien es un plebiscito local, nunca se llegó a cumplir por parte de ningún gobierno desde 1927 hasta hoy de que Cerro Chato sea administrado, digamos, por Durazno. Sigue siendo administrado por los tres departamentos: Durazno, Florida y 33. Y el segundo plebiscito local fue un plebiscito realizado en Montevideo que se conoció como el plebiscito del Vintén. Lo que se buscaba con ese plebiscito, la Intendencia de Montevideo llevó adelante un aumento en el boleto urbano, y se hizo un plebiscito para derogar ese decreto que daba la suba de precio del boleto. Y se terminó ganando. El boleto tuvo que volver a bajarse. Se ganó con casi el 70% de los votos en ese momento, que votaba gente solo de Montevideo. Esto para tener un poco de en la historia cómo se ha venido manejando el tema de los plebiscitos. Después no ha habido más plebiscitos locales. Los referéndums son solo nacionales, no son locales. Pero sí hay otro plebiscito que quiero muy brevemente hacer mención, porque también nos habla de los cambios, digamos, que puede haber en cierta gente, por decirlo de alguna manera. En el año 66 hubieron 4 propuestas de reforma plebiscitaria del Uruguay. Recordemos que desde fines de los 50 Uruguay estaba siendo gobernado por, ¿cómo se llamaba? No por un presidente, sino por un colegiado. Había sido aprobado a través de una reforma constitucional. En el 66 se plantean 4 plebiscitos para derogar ese colegiado y volver a la presidencia y vicepresidencia, como tenemos, al sistema republicano, digamos, de presidencia. Y los 4 plebiscitos tenían algunas diferencias de redacción. Se les conocía como la reforma gris, la reforma rosada, la reforma amarilla y la reforma naranja.
La que ganó finalmente fue la reforma naranja, que dio la posibilidad a que fuera presidente el Partido Colorado, volviera a la presidencia con Gestío. Después Gestío fallece y queda quien era su vicepresidente en aquel momento. Y la reforma naranja, que había sido llevada adelante por iniciativa popular, es decir, por recolección de firmas, a eso se le llama iniciativa popular, proponía la restauración del sistema de gobierno presidencialista, tal cual lo conocemos hoy, prohibiéndole al presidente y al vicepresidente la reelección de forma inmediata y permitiéndole al presidente disolver la Asamblea General y extender el mandato de los parlamentarios a 5 años. Que en definitiva es lo que tenemos hoy, ¿no? Son 5 años de gobierno parlamentario, presidente, pero además en el año 72, cuando el golpe, se disuelve la Asamblea General por parte del presidente en aquel momento. Es decir, que todo eso estaba dentro de la Constitución de la República. La reforma gris, por su parte, que había sido propuesta por el Partido Nacional, también a través de iniciativa popular, proponía la restauración del sistema de gobierno presidencialista, pero que el presidente podría disolver, que el presidente podía disolver la Asamblea y restringir las libertades personales, algo que no estaba en la naranja, la de restricción de libertades personales, pero que igual se aplicó en Uruguay, y que las elecciones de presidente y de intendencias fueran separadas en el tiempo. Esa reforma no se aplicó, no fue apoyada en su mayoría. Luego la reforma rosada, que era propuesta por los colorados también, igual que la reforma naranja, pero que tuvo, es decir, proponía la restauración del sistema presidencialista, como dije antes, limitaba al presidente a un solo mandato, pero le permitía también disolver la Asamblea General, pero también agregaba algo muy particular, que era que prohibía el impeachment. El impeachment es lo que pasó con Dilma Rousseff en Brasil. Es un juicio político al presidente, que está en la Constitución de la República, Sí. en la uruguaya. Bueno, en la reforma rosada se proponía lo mismo que en la naranja, pero se agregaba que no se podía llevar adelante un juicio político contra el presidente de la República. Eso quedaba en la Constitución de la República. Esa no tuvo andamiento, finalmente fue la que obtuvo menos votación de todos. Y la reforma amarilla, año 1966, y acá voy a cuando yo decía cómo puede cambiar a veces un poco la memoria de la gente o las propuestas de las personas. La reforma amarilla fue propuesta por el Frente de Izquierda de Liberación, lo que se conocía como Fidel en Uruguay, que era un conglomerado de agrupaciones de izquierda lideradas por el Partido Comunista del Uruguay, con alguna gente del Partido Nacional y del Partido Colorado que se habían escindido de esos partidos, que después fueron fundadores, además del Frente Amplio, en el 71, y esta reforma proponía la restauración del sistema de gobierno presidencialista, prohibía al presidente la reelección inmediata, eliminaba el sistema de ley de lemas, que es lo que tenemos en Uruguay, es decir, la obligatoriedad de que cualquier candidato puede ir por un solo partido o que ninguna persona se puede presentar como candidato ni a presidente, ni a diputado, ni a senador en este país sin pertenecer a un partido. Eso a grandes rasgos es la ley de lema. Pero fíjense ustedes, proponía la nacionalización de las grandes propiedades y fijar las pensiones jubilatorias en un nivel igual o por lo menos hasta un 85% del salario final de los empleados, lo que hoy conocemos como salario mínimo nacional.
¿Por qué hago hincapié en esto? Primero, como dije antes, el Frente de Izquierda de Liberación era liderado por el Partido Comunista del Uruguay y hoy el Partido Comunista del Uruguay está, si se quiere, en contra de la propuesta de el Mondes, de la reforma constitucional que está llevando el Mondes adelante, que después vamos a hablar de ella, eh, de que las jubilaciones pasen a ser, la jubilación mínima sea el sueldo mínimo nacional, ¿verdad? Que hoy está en 22, 21, 22.000 pesos, y hay jubilaciones hasta de 10.000 pesos y 15.000 pesos en Uruguay. Bueno, una de las cosas que está proponiendo el Mondes es llevar esas pensiones y esas jubilaciones a lo que es el salario mínimo nacional. Fíjense ustedes, ya en el 1966 el Partido Comunista, con sus aliados, proponía eso en una reforma constitucional y hoy, por ejemplo, no está teniendo la misma forma de pensar. Esto sin querer tirar piedras para ningún lado, pero bueno, es la realidad que nos está marcando la historia del país. Finalmente, como dije antes, la reforma naranja fue la que quedó, y es la que hoy tenemos como, digamos, que rige en el Uruguay. Para tener un poquito de idea, la reforma naranja en aquel momento obtuvo el 48% de los votos, la reforma gris tuvo el 10% de los votos, la rosada tuvo el 0,07% de los votos y la reforma amarilla tuvo el 5% de los votos. Eso es un poco eh, lo que pasó en aquel momento cuando había habilitados para votar 1 millón, algo más de, casi 2 millones de personas, por decirlo de alguna manera, bastante menos que lo que hay ahora en el Uruguay. Esto en materia de plebiscitos y de eh, referéndum, porque lo que quiero hacer hincapié es que es el único sistema que forma o que rige en nuestra Constitución de la República, en el cual los uruguayos tenemos participación o decisión en las cosas importantes del país. Es lo que se llama democracia directa. Cuando en las elecciones nacionales lo vemos permanentemente y lo vamos a ver en el 2024, cuando nos dicen que los uruguayos somos los que tenemos el sartén por el mango y decidimos del país y somos los que tenemos la posibilidad de llevar o no adelante cambios en el país, es todo una zarata. No tenemos posibilidad ninguna. Vamos a la realidad. Los uruguayos no tenemos forma de participar en la decisión en las decisiones del Parlamento uruguayo. Cada uno, diputados, senadores, el propio presidente y vicepresidente de la República, deciden por interés partidario o por ellos mismos, nunca por lo que la gente le pueda decir o reclamar. ¿Por qué digo esto? Los uruguayos no tenemos manera de incidir en el Parlamento salvo con estas opciones. Una Ajá. cada 5 años, que perfectamente puede ser, que es la reforma constitucional, y perfectamente también, es decir, cada 5 años decir, bueno, no te voto más a vos, voto al otro a ver qué hace, Sí. pero en el periodo de gobierno de 5 años no tenemos decisión. El uruguayo común no tiene decisión. El referéndum es una forma de democracia directa, es una forma de decirle al Estado, no estoy de acuerdo con tal ley que fue aprobada, o también es una forma de decirle al Estado, quiero llevar adelante esta ley, plantear una ley al Parlamento, juntar el 25% del electorado firmas, presentar es muy engorroso,
presentar a la Corte Electoral, que la Corte te lo valide Sí. y esa validación tirársela por la cabeza a los parlamentarios y decirle, bueno, acá tienen, traten este tema, pero la decisión final del tema sigue siendo de los parlamentarios. ¿Se entiende? No sé si se entiende, más o menos, pero bueno, eh, el tema es que los uruguayos no tenemos forma de participar directamente de las decisiones de los parlamentos, salvo que nos tomemos el trabajo Ujú. de juntarnos y exigirles a nuestros representantes, diputados, senadores, exigirles que voten a favor o voten en contra tal o cual ley o lleven adelante tal ley o no sé, lo que sea. Pero eso no pasa, eso es así, eso no pasa. Y para llamar a un referéndum, por ejemplo, en contra de una ley, vos tenés primero un año de tiempo desde que se aprueba la ley y segundo tenés que tener o el apoyo de un partido político como ciudadano o el apoyo como fue el último referéndum en este caso del PCNT, porque de lo contrario, un ciudadano por sí solo no puede llevar adelante, porque sería muy costoso y muy engorroso, llevar adelante una recolección de firmas contra una ley. ¿Por Bien. qué digo todo esto? Y bueno, ¿por qué un poco este, traer este tema a colación? Porque nosotros tenemos ahora en el 2024, dos iniciativas de reforma constitucional, y que creo que ninguna de las dos son menores, porque las dos están afectando, según nuestro criterio, directamente al país, a la población y al futuro de este país. En el caso de eh, el MUS, Movimiento Uruguay Soberano, que lleva adelante una iniciativa de reforma constitucional eh, con tres puntos principalmente, ¿no? Es decir, hacer caer el contrato secreto que se firmó con UPM, que el Estado uruguayo firmó con un UPM en el 2017, Sí. que no se, el segundo punto es que no se puedan firmar contratos sin pasar por el Parlamento y tener la aprobación de por lo menos el 75% del Parlamento. Esto tiene un porqué, no es porque sí, sino porque el 75% del Parlamento obliga a que prácticamente todos los partidos en el Parlamento tengan que negociar y acordar. Ningún partido por sí solo llega a tener el 75% del Parlamento en sus manos. Si ese fuera el caso, bueno, sería una elección que sería un robo, ¿no? 70-75% de votos para un solo partido sería una elección que por demás ese partido tendría aprobación de la población para hacer lo que quiera. En Uruguay, más del 48, 49, 50 más uno reventando, entonces obliga a los parlamentarios a los partidos a tener que negociar y a tener que llegar a acuerdos para poder, en este caso, con el caso de los contratos, con empresas o con estados, este, poder aprobarlos. ¿Y el tercer Y punto cuál era? Sí. el tercer punto de esta iniciativa de reforma constitucional es que equiparar lo que son plebiscitos y referéndum a una misma cantidad de electores, que una misma cantidad de electores puedan llamar a un referéndum o a un plebiscito. Esto es, a un 10% de la población pueda estar convocando a un referéndum o a un plebiscito sin necesidad de tener que ir a una elección convocatoria, como se llama, que era lo que yo contaba hoy, es decir, se puede juntar el 10% de los votos, perdón, de firmas,
que es relativamente fácil para cualquier partido o cualquier o un sindicato, no sé, juntar, o una organización que no sea ni partido ni sindicato, como es el MUS, por ejemplo, este, juntar el 10%, luego la Corte llama a una elección de convocatoria que no es obligatoria, donde ahí sí tenés que llegar al 25% de los votos para después recién ir al referéndum. Entonces significa no solo un gasto muy grande para el Estado, sino que también significa muy engorroso porque te lleva prácticamente 2 años de trabajo. Entonces lo que se plantea acá es equiparar todo a un 10% del electorado uruguayo, que un 10% de la población uruguaya pueda convocar a un plebiscito o a un referéndum a través de la validación de firmas, en este caso por la Corte Electoral. Esos son los 3 puntos básicos que plantea el MUS, el Movimiento Uruguay Soberano, para los cuales hace ya prácticamente 2 años vienen recolectando firmas. Ahora le han dado un nuevo impulso a la campaña, porque hay que presentar las firmas por lo menos en abril del próximo año. Recordemos que en junio empieza el periodo electoral uruguayo, si bien esa elección no es obligatoria, es obligatoria para los partidos, pero no para los ciudadanos. Es la elección partidaria para elegir quién va a ser candidato en cada partido, pero en realidad el acto eleccionario uruguayo, que es de 1 año de duración, comienza con las elecciones de junio, las elecciones partidarias, las internas de junio, Sí. sigue con octubre, sigue con noviembre en el balotaje, en caso que lo haya, Y después las y la municipales. última es, Después las municipales. Hoy se nos cortó. A ver. No. Reconectando. conectando, Ahí está. Sí. ahora sí, Después la municipal, la que viene después. es un mismo acto, claro, es un mismo acto eleccionario. Por lo tanto, en abril las convocatorias a plebiscito, las iniciativas populares de reforma constitucional tienen que ser presentadas en abril para que la Corte pueda chequear las firmas y todo eso y avalar esa papeleta, digamos, ¿no? De reforma constitucional. Vamos a Y la pasar. hace. Sí, pará, aguantamos un segundo. Dale, dale, dale. Eh, Porque esta que otra que vos vas a decir también es importante, pero a veces, a modo de ejemplo, para poder entenderlo un poco mejor yo y también el resto de la gente. Ahora, como decía, se puede firmar justamente para tratar de llevar esto a un plebiscito. O sea, decime exactamente Sí, cuáles son los pasos. O sea, la gente ahora firma, como yo que firmé, ¿no? exacto. Por el En el mo- caso del MUS, claro, en Uruguay el sobre, caso sí, de Movimiento Uruguay Soberano, ya sí, está la papeleta en la calle hace 1 año y pico. La gente firma con serie y número de credencial, y sí, nombre y apellido, sí, sí. fecha de nacimiento, estampa su firma en la papeleta. En realidad es el texto, lo que viene en la papeleta que se firma es el texto que quedaría en la Constitución de la República, ¿verdad? Bien, bien, pero pará, Es ese texto tal cual. está, pero vamos, Después, sí, vamos al siguiente. bueno, después se recolectan las firmas, algo que es muy importante para todo el que hace recolección de firmas, es que las firmas que se van recolectando, en el caso vamos a ir con el caso del MUS, de Uruguay Soberano, por ejemplo, una cosa muy importante es que en la medida que se van recolectando firmas, aquellos que son referentes y que están levantando firmas, en la medida que tengan, vayan enviando a Montevideo para ir ya teniendo las papeletas, porque después en Montevideo se hace un chequeo de todas esas papeletas. Es decir, no es que se juntan y se mandan de una para, para la corte.
hay un trabajo muy grande de mucha gente que toma papeleta por papeleta, cada papeleta tiene 4 firmas, se chequea que la firma esté bien, que los datos estén bien, se chequea el número credencial y si está todo bien, esa papeleta sale para la Corte Electoral cuando se entreguen todas las papeletas, ¿no? Que eso ya te repito, va a ser marzo o abril del próximo año. Tampoco falta mucho. Sí, ¿no? Y siempre la idea es no entregar 300.000 firmas, entregar 400 o 450 mínimo, porque de esa forma vos asegurás que las firmas que sean rechazadas por la Corte por distintas circunstancias no te dejen sin el número necesario para poder llevar la papeleta al plebiscito. Claro, porque En la Corte sí, tiene que haber sí, sí. 300.000 firmas exactas validadas por la Corte para que el plebiscito se ponga a consideración en el mes de octubre del 2024. Bien, Si vos entonces, tenés sí. 299.000, sonaste como arpa vieja. Es así. Bueno, después entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Porque ahí no es que una vez que se alcance la firma ya se logra el objetivo, digamos, en este caso. Después se No, no, pone no. a Ahí, consideración de la población, si la gente acompaña después. claro, ahí lo que se está es llegando a poder convocar al plebiscito. Ahí está. El proceso que estamos ahora es una iniciativa de reforma constitucional en la cual nosotros estamos llamando a la gente a que firme Sí, para poder convocar al plebiscito y aplicar esta reforma. Entonces, eh, una vez que la Corte te valida, sí. ahí se va a las papeletas, en el caso del plebiscito es una papeleta sola, que es la del sí, sí a la reforma constitucional, tal y tal. En el mes de octubre se vota junto con las elecciones nacionales, Bien. O sea el que, voto, la concurrencia al voto es obligatoria, la concurrencia de los ciudadanos a votar es obligatoria, y la papeleta por el sí tiene que lograr el 50 más uno de los votos emitidos válidos. ajá. ¿Qué son votos emitidos válidos? Por ejemplo, los votos anulados no se cuentan. Cuando se anula un voto, se anula todo lo que va dentro del sobre. Ah, la pucha. Entonces, incluida la papeleta del sí. Ah, la Todo pucha. lo que va dentro del sobre se anula todo. Ah, mirá. Es decir, Es un dato no eso es menor. bueno tenerlo en cuenta. Sí, es un dato no menor. Y decime, esa papeleta del sí, bueno, en caso de que vamos a pensar de que se alcance la cantidad de firmas necesaria, esa papeleta del Mm. sí, ¿la lleva la persona o tiene que estar dentro del cuarto secreto, digamos? Esas No, papeletas... eso la pone la Corte Electoral. Ajá, Eso está en el cuarto secreto. ahí No, está. siempre es conveniente que la gente también eh, ya vaya con su papeleta porque de repente llega Y no hay. al cuarto y justo no hay. Bueno, en caso que pasara eso, eh, hace lo mismo que cuando no hay una lista de la que pretende votar. Sale afuera y le dice al de la mesa, mire, no hay papeleta, tiene que poner. Pero no todos lo hacen, porque en el caso de un plebiscito, generalmente, salvo una persona muy convencida, si ve que no está la papeleta del sí allí para poner en el No sobre, pone nada. generalmente dice, bueno, está, no pongo nada, pongo lo que voy a votar y chao. Claro, Y es un voto perdido. es un voto perdido. Entonces, eh, a- a de- es todo el proceso. Tenemos que levantar las firmas, llegar a la cantidad, esperar que la Corte la apruebe y después el año que viene hacer otra vez toda la campaña, digamos, de Sí, información a la gente para que claro, la gente vaya a votar, que claro, vote claro. la papeleta. Claro. Ahí, Es así. ¿cuántos votos se necesitarían entonces? ¿50 más uno? ¿En cuánto estamos más o menos? ¿Cuánto sería más o menos? Y generalmente en Uruguay andamos, perdón, entre
2.700.000, 2.800.000 habilitados para votar. A eso ponele que dentro de los habilitados para votar, generalmente falta un montón de gente son gente que falleció en el último año, generalmente están dentro de los padrones porque no son depurados el último año, pero gente que lógicamente no va a votar. Claro. Eh, ponele que, pongámosle, 2.500.000 de personas que efectivamente concurran a votar. Hay mucha gente que no va por enfermedad, por otra cosa. De esos 2.500.000, aproximadamente el 1,5% son votos anulados y el resto sí son votos válidos. Es decir, el voto en blanco es un voto válido, por ejemplo, ¿no? Entonces, la papeleta por el sí tiene que llegar al 50+1 de los votos emitidos válidos. Los votos válidos son los que tienen cosa adentro, los que tienen papeleta adentro, y los votos en blanco también son votos válidos. Pequeño detalle, hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, el voto válido, el voto en blanco, cuando es blanco total, Sí, sí. blanco completo, es un voto en contra del plebiscito. Claro. ¿Se entiende? Sí. Entonces, puede haber gente que no quiere votar ningún partido, tira el sobre como viene. Sin nada. Bueno, y nada, eso es un voto blanco, blanco total. Y que juega en contra Después porque, va a haber claro, es gente, como un no. claro, siempre te juega en contra, porque eso es un voto en contra. El sí tiene que llegar al 50+1, por lo tanto, la única forma es que todo el mundo ponga la papeleta, o la gran mayoría de la gente ponga la papeleta. Claro. En el año 2004, cuando se hizo el plebiscito de reforma constitucional del agua, se obtuvo el 64% de los votos emitidos válidos, ¿no? Cuando el partido ganador, en ese momento, tuvo 50,5% del total de votos eh, válidos en el Uruguay. Es decir, que hubo gente de otros partidos que votó, incluso hubo bastante gente que no votó nada, no votó partido ninguno, pero sí votó la papeleta. Ajá. Ahí va. Es decir, no quería votar ningún partido, no le interesaba votar ningún partido, no lo convencía ningún partido, pero sí votó el plebiscito. Bien. Entonces, eso es un voto en blanco a los partidos políticos, pero válido para el plebiscito. La única forma es que la papeleta esté adentro. Ahí está. Entonces, una vez alcanzado ese 50+1, ¿qué paso sigue ahí? ¿No? Y ahí queda aprobada la reforma constitucional, que la reforma constitucional es de aplicación inmediata. Es decir, desde el momento que la Corte eh, aprueba, dice, bueno, se superó el 50+1, Sí. desde ese momento la Constitución está reformada, desde ese mismo instante. Es decir, no es que hay que esperar a A marzo. reglamentar nada, No hay... no. Desde ese momento, no. Desde el momento, desde el último domingo de octubre, cuando se realizan las elecciones nacionales, pongámosle que a las 12 de la noche la Corte Electoral está dando los resultados y está avalando que el plebiscito supera el 50+1 de los votos emitidos válidos como afirmativos, en ese mismo momento entra a regir la Constitución en la reforma constitucional. Bien, bien, No hay que bien. esperar nada. En ese mismo momento. Tú querías hablar de Eso la... es Tú querías un hablar dato de... importante Sí. porque, te lo digo porque es un dato muy importante, porque de repente, perdón, este, porque de repente hay ahora sí, recordemos que el gobierno no se va en octubre, se va en marzo.
Claro, Por lo tanto, desde octubre hasta marzo, el gobierno que esté, o este gobierno que está obligado ya a regirse por la Constitución con la reforma aplicada. bien. Eso es un dato muy importante a Bueno, tener en cuenta. tú hablabas del MUS, de este Movimiento Uruguay Soberano, y la otra es la de la Eh, la otra que se está seguridad, planteando hasta el seguridad social. momento es la del Mondes. Claro, Es decir, la del MUS ya está la papeleta en la calle, hay papeletas para firmar. Nosotros incluso vamos a estar llegando a Solís, no sé si la semana que viene, pero sí la otra, con papeletas y para dejar ahí también. sí. Digo esto porque soy uno de los que también está recolectando firmas desde hace 2 años, un año y medio para el MUS. Y la otra es la del Mondes, que es una reforma constitucional que se plantea para, a través de la Constitución, hacer caer algunos de los artículos que ahora se aplicaron por ley en la reforma, lo que conocemos como reforma del BPS, que en realidad es una reforma de la seguridad social. Hay un tema que yo obvié o que me pasé por alto, es que las leyes en Uruguay, cualquier ley en Uruguay puede ser eh, llevada a referéndum o a plebiscito, excepto las que son adjudicatarias del Poder Ejecutivo. Es decir, cuando son leyes que el Poder Ejecutivo mandó al Parlamento, como es el caso de la ley de reforma de seguridad social, no puede ser convocada a referéndum para derogarla y tampoco puede ser plebiscitada en su totalidad. Es decir, no se puede, porque el plebiscito es solamente reforma constitucional. No se puede hacer un plebiscito para hacer caer la ley tal, 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 por ejemplo. Sí se puede poner de repente, como en el caso de Uruguay Soberano, se hace caer el contrato ROU-UPM a través de la Constitución de la República. Se establece en la Constitución de la República que el contrato ROU-UPM es inconstitucional, ¿verdad? Y que los contratos a futuro de esa forma van a ser constitucionales. En el caso de esta ley de, de seguridad social, es una ley del Poder Ejecutivo, fue enviada, firmada por el presidente y todos los ministros, por lo tanto es una ley para enviarla al Parlamento, por lo tanto es una ley del Poder Ejecutivo. Al ser una ley del Poder Ejecutivo no se puede plebiscitar, tampoco se puede llamar a referéndum para derogarla, como pasó también con la ley de urgente consideración. Ustedes recuerdan que la ley de urgente consideración se llamó referéndum, pero no contra la ley, sino contra 135 artículos de la ley, no contra toda la ley, ¿verdad? El resto de la ley seguía quedando vigente aunque se hubiera ganado ese plebiscito. En este caso pasa exactamente lo mismo con la ley de seguridad social, de reforma de seguridad social. Entonces lo que hace el Mondes es una reforma constitucional en la cual se va a establecer, porque esta todavía no está la papeleta en la calle, todavía no se ha terminado de hacer el texto, es decir, o mejor dicho, sí se terminó el texto, pero está ahora en manos de la Corte, que la Corte lo apruebe. Eh, lo que propone es, bueno, la derogación de la SAFAP, el Sí, sistema mixto sí. de seguridad social en Uruguay, eh, llevar las jubilaciones y pensiones a un mínimo nacional que sea igual al salario mínimo nacional. Y el tercer punto que es
que quede establecido por la Constitución de la República que la edad de retiro jubilatorio sea los 60 años. Esos son los tres puntos que plantea la reforma que se está planteando desde Uruguay Soberano. Perdón, No, desde del el Mondes, Mondes. el Mondes. Sí. Hay otras, revoloteando por ahí, la posibilidad de otros plebiscitos. Sí, como el de Cabildo Abierto. Exactamente. De Cabildo Abierto, que sería O el tema de la usura. por el tema de la usura. Pero bueno, ese tampoco está la papeleta en la calle para firmar, también tienen que levantar las firmas para poder llamar a plebiscito. También es un plebiscito de reforma constitucional y bueno, no sé si va a tener algún otro punto más, aparte de los temas de la usura. Muy posiblemente sí, generalmente se aprovecha para poner algún punto más. Y después la posibilidad de otro plebiscito referente a la ley de seguridad social que estaría impulsando el PIT-CNT como tal, en la cual, eh, según el PIT-CNT, plebiscitaría para hacer caer la ley aprobada en el Parlamento. Pero como expliqué recién, es mucho más complejo porque no se puede. Por la propia Constitución, no se puede. Habría que reformar el artículo de la Constitución que establece que no se puede derogar una ley que sea impulsada por el Poder Ejecutivo, y bueno, capaz que en la misma papeleta o en otra, proponer, en caso que se ganara, proponer un plebiscito de derogación de la ley, pero ya mucho más engorroso y mucho más difícil que pueda salir, por decirlo de alguna manera. Así que Entonces, sí, de todas estas propuestas, la que va entonces más avanzada es la del Movimiento Uruguay Soberano. Por lo que vos me estás contando. La que va más avanzada, hoy quiero por decir, hoy, sí, hoy decime. por hoy, lo real hoy es que tenemos una sola propuesta de iniciativa de reforma constitucional en la calle, que es la de Uruguay Soberano. Una sola, es la única. Por el momento, la del Mondes no está la papeleta en la calle, por lo tanto, hasta que no esté la papeleta, la gente no puede firmar para convocar al plebiscito. Y las otras están en estudio, todavía no están, seguro que Claro, tampoco sean. claro, Hoy claro. por hoy, la única que hay es la de Uruguay Soberano. Sí, exactamente, que hace un año, poco más de un año ya que venimos recolectando firmas. Decime, no sé si se lo están manejando públicamente o no, todavía no quieren que salga ningún dato público, pero ¿cómo va la recolección? ¿Va bien? ¿Se puede llegar? Decime, Sí, sí, es marzo la fecha límite? ¿Cuándo es? ¿Marzo? ¿Marzo el año que viene? abril, ¿Abril? abril, Sí, abril no es la queda fecha tanto, límite. no queda tanto tampoco, porque para estas cosas, No, no queda tanto. A ver, no, yo no tengo los números exactos de cuántas firmas están efectivamente contadas en la central de Montevideo. Sé que vamos bien, quizás podíamos ir mejor, pero bueno, hay todo un tema también de silenciamiento desde, desde Uruguay Soberano y de lo que está proponiendo Uruguay Soberano. Eso es real. Los medios de prensa nacionales no hablan de eso, te dan poco espacio, bueno, claro. todo un tema ahí atrás. Pero también es real de que hay miles y miles de papeletas desperdigadas por todo el país. Entonces, lo que yo decía de un principio, lo principal cuando se hacen este tipo de trabajo es que las papeletas tengan un retorno una vez firmada, porque es la única manera que tenemos de saber efectivamente cómo vamos,
porque yo te puedo decir hoy, bueno, llevamos 150.000 firmas, ¿no? Digo, te tiro un número por tirar, no es que tengamos eso. Sí, 150.000 firmas que ya tenemos, está perfecto. Nos estarían faltando 150 más. Ahora, tenés 200.000 papeletas repartidas por todo el país. Capaz que ya están todas firmadas, pero no las han mandado. claro. ¿Entendés? Sí, 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 se entiende, sí. Eh, entonces, es decir, no es que vayamos mal, pero tampoco estamos tirando manteca al techo porque sabemos que los tiempos corren, no es tanto el tiempo que falta, hay mucha papeleta desperdigada por todos lados, hay mucha gente que quiere firmar y no ha encontrado cómo, pues también es real. Hay gente que recién se está enterando, porque también es real, que recién está queriendo decir, ¿y esto desde cuándo está? Y hace un año y medio que estamos con la papeleta. Lo que pasa es que no tenemos visibilidad. No tiene visibilidad en los grandes medios de Eh, comunicación, claro. Sí, sí. claro, y las redes sociales, que es una muy buena herramienta, yo siempre lo digo, si se usa bien es buena herramienta, está muy bueno cuando nosotros vemos un video hablando del tema o una publicación hablando del tema, pero está mucho mejor si yo la repico, Sí, que le llegue a más gente, claro. porque si yo la leo o escucho el video y qué bueno, estoy reinformado, pero lo que me interesa es que el resto se informe también. Ah, Entonces, está bueno repicar y repicar y repicar, porque es la manera que le llega a la gente, sobre todo a través de las redes sociales, que todo el mundo, que el más que el menos, está en alguna. sí, pero viste que a pesar de todo, y la forma tradicional o los grandes medios de comunicación siguen acaparando. Es como que la persona si lo ve en Facebook dice, ah, sí, pero si lo ve en la pantalla de uno de de los cuatro canales de Montevideo y está siendo entrevistado una de las personas que integran este movimiento, como que adquiere otro carácter, ¿viste? Y no, es como que ya está en la cultura nuestra, ¿no? Obviamente. De decir como que es palabra Sí, santa sí, si está si está en el 4 5 10 y 12 es palabra santa. Si está en las redes, bueno, yo sí, qué sé, como que es relativo, no sé. Este, porque, claro. Mira, porque, porque si no, yo voy a cometer una infidencia. sí, Viste que como es esto, ¿no? Yo voy a cometer una infidencia. Hace un tiempo, Ornier Sartú, que es uno de los dirigentes de Uruguay Soberano, estuvo en un programa eh, X, lo voy a decir, en esta boca es mía. Estuvo hace un tiempo ahí. sí, Yo no te voy a decir la cantidad, pero le costó mucho dinero a Uruguay Soberano que Ornier Sartú estuviera en ese programa. Es decir, cuando vos tenés una agrupación, un movimiento como Uruguay Soberano, que es un movimiento apolítico, porque ahí vemos gente de todas las corrientes políticas, pero el objetivo es la reforma constitucional, que es cuando vos tenés un movimiento que no está vinculado a ningún partido político directamente, que no estás con ningún sindicato de peso en Uruguay, se te hace muy cuesta arriba porque las entrevistas en los grandes medios son todas pagas. Es así, mentira que te tuvo invitan. que pagar No para ir. existe. No, no sabía eso. No, por eso te digo, estoy cometiendo una infidencia y yo sé que hay compañeros del Monde que si están escuchando o escuchan mañana o pasado por el Facebook esta entrevista, me van a pasar un reto. Pero es así, lamentablemente es así. Es decir, si no es con dinero, no llegas. Si vos no tenés dinero para hacer publicidad en los medios de comunicación, en los grandes diarios, en los canales de televisión, en las principales radios, vos prácticamente no llegás ni a la mitad de la población del país. Sí, claro, claro, claro. Entonces, tenés que usar el boca a boca, las redes, tratar de, bueno, de alguna manera de que el vecino, la vecina se entere que está que está esto y por qué está esto, ¿ah? ¿Por qué?
estamos llevando adelante en los compañeros de trabajo, cualquier lugar que vos estás laburando, decir, che, viste que hay un grupo que está proponiendo tal y tal cosa. Digo, es una manera de entrar, o sé, vos qué pensás porque por ahí la mayoría, mucha gente vos le decís, sí, pero mira, se está proponiendo porque los contratos no sean secretos. ¿Cómo que secreto? Y vos le contás lo de UPM Row, dice, no, pero eso no es así. ¿Cómo que no? El contrato fue firmado en secreto. Ni siquiera por el presidente de la República, fue firmado por dos secretarios del presidente. Peor que peor todavía. Ah. ¿Ah? Bien, Entonces, y entonces, llegado el caso, volviendo, yo ya pensando como que todo va a salir favorable, pero quiero decir, la gente esta del Mondes, y en el caso de Cabildo, que logre lo mismo, pero Cabildo arranca mm, ahora, tiene mucho menos tiempo, quiere mucho menos tiempo, sí. y ahí Sí, sí, sí. está. Es decir, el esfuerzo para ellos va a ser mucho mayor Bien, pero a en lo que todo, voy, en dinero, en gente, trabajo. pero se ha dado que hayan, entonces va a haber una papeleta, estamos hablando de forma hipotética. ¿Se puede dar el Mm. caso entonces de que haya más de una papeleta en el cuarto secreto para optar por estas cosas que estamos hablando? Sí, Porque sí, claro. Sí, 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 se sí. diferencia Eso sí. con colores o qué? Justamente, ¿Pasa con colores después? exacto, exactamente, como la que yo contaba del 66. ¿Y ahí cuántos fueron? Por eso, ahí fueron cuatro. ¿Cuatro? Por eso Ah, justamente, por eso justamente yo traía a colación, cuando hice la parte de historia un poquito ahí, de las cuatro reformas constitucionales que habían sido planteadas en el año 66, con distintos colores, ¿no? Reforma amarilla, reforma gris, reforma rosada y reforma naranja. ahí va. En este caso también va a ser así, en caso de que hubiera más de Claro, una, el caso. va a haber una que va a ser blanca y después el resto la Corte le designa un color a la papeleta y por lo tanto de esa forma se distinguen una de otra, porque Claro. puede haber gente, Sí, sí. ¿Se cortó? A ver si reganchamos. a ver qué pasó acá, Ahí está, y volvió, ya enganchaste. reenganchamos ahí. Sí. Yo una cosita que siempre, yo en esto de los plebiscitos y, y y referéndums, bueno, muchos años trabajando para distintos de ellos, desde el voto verde, que fue el primer plebiscito que me tocó trabajar, después ley de empresas públicas, bueno, y un montón de referéndums más. Yo siempre digo una cosa, hay gente que por ahí, compañeros míos de militancia y todo, que me dicen que no. Yo siempre he tenido una actitud y la sigo teniendo hasta el día de hoy. Toda iniciativa de reforma, o ya sea para llamado referéndum o plebiscito, yo la firmo, aún sin estar de acuerdo, aún sin estar de acuerdo. Porque para mí no hay nada más democrático que la gente, el pueblo, tenga la opción de ir al cuarto secreto y votar y decidir. Ah, aunque después no acompañes vos, vamos a suponer, sí, Ah, pero ahí exactamente. está, Y te puedo poner te puedo poner ejemplo. Yo firmé, por ejemplo, la convocatoria que hizo la Rañaga, no sé si se acuerdan ustedes, que era por el tema de... La firmé y después no la voté, claro, claro. porque yo no estaba de acuerdo. Sí, sí. Aquella reforma de bajar la edad de a 17 años, 16 Sí, años creo que era, que sí, sí. la llevaba adelante el frente, aquella de las mariposas, no sé qué. No, Ajá. los colibríes era. El colibrí. ¿Te acordás? Claro. También la firmé y no la voté, porque yo no estaba de acuerdo. ¿Qué quiero decir con esto? El firmar no es un compromiso de que vos lo tengas que votar obligado. Vos no estás obligado a votar si no estás de acuerdo. Claro. Ahora, el firmar es darle la posibilidad a que el Uruguay decida, a que todos decidamos Sí, la verdad después. que sí, Porque sí. la firma es eso. La iniciativa es decir, bueno, yo doy la posibilidad a que los uruguayos decidan con este tema.
Yo no estoy de acuerdo. Para mí está bien lo que hizo el Estado con el contrato secreto ROU-UPM. No estoy de acuerdo. Pero sí me parece perfecto que la gente decida, que el pueblo uruguayo tenga la posibilidad de decidir. Por lo tanto, firmo. Claro, claro. ¿Se entiende? Yo Sí. soy uno de los que siempre lo he hecho, siempre lo he hecho. Y lo voy a seguir haciendo. Yo, por ejemplo, si mañana aparece, no sé, un proyecto de reforma constitucional que yo no esté de acuerdo, la iniciativa la firmo. Vengan tranquilos a buscar mi firma que la tienen. Y ahí a que salga a juntar votos la vote, esos son 2 pesos aparte. Claro, claro, claro. Sí, sí, eso sí que es ser cívico, ¿no? O sea, no todo el mundo hace eso como hace, Eh, Gororoso. No todo el mundo, pero yo no lo había yo pensado qué nunca, sé, ¿eh? Mirá que yo eso no lo había yo pensado. creo mirá, yo creo en la democracia, por más que en Uruguay vivimos una democracia tutelada, yo creo en la democracia. Y lo que tenemos, capaz que algún día la podemos cambiar y llevarla a una democracia completa. Hoy es tutelada, Claro, pero dentro de esa tutela tenemos todavía ciertos derechos, los uruguayos, y que tenemos que usarlos. Y uno de esos derechos es el poder decidir cada 5 años. El cuarto secreto en la urna, ese es un derecho que tenemos los uruguayos que tenemos que cuidarlo, y mucho. Y yo siempre digo que la decisión de la mayoría, por más que yo no esté de acuerdo, hay que respetarla, hay que acatarla. Después trabajaré para cambiarla, pero bueno, hay que acatarla. Ahora, ¿cómo lográs la decisión de la mayoría? Que la gente pueda participar. claro, ¿Cómo haces que la gente participe? Firmando para que la gente decida si quiere votar o no esto. claro, claro. Sí, 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 creo que lo entendió la gente. Eh, entonces, digamos, a veces la gente, como digo, cree que estos instrumentos son más bien usados por los sectores de izquierda que quieren poner palos en la rueda. Seguramente mucha gente cree que, que es así. Yo estoy convencido de que mucha gente cree que es así. Y, o por sindicatos. Pero en algunos casos, No, en algunos casos son impulsados por sindicatos, en otros casos por partidos políticos. Vamos a aclarar esa parte a la gente en el sentido de que el movimiento Uruguay Soberano, el que está en este momento levantando firmas, es para terminar con los acuerdos secretos, ¿verdad? Eso no va a sí, importar después qué gobierno esté gobernando, valga la redundancia. O sea, si sea la ah, izquierda, si no, sea sin la duda, derecha, se terminan los acuerdos secretos. ¿No? En ese caso, exactamente. como tú decías, hay gente de todos los partidos políticos. El movimiento Uruguay Soberano no es una repartición del Frente Amplio, no es una repartición de los sindicatos, no es No, nada. Es un movimiento justamente ciudadano que está integrado por personas de diferentes partidos políticos. Eso vamos a ir definiéndolo para que la gente lo entienda. En el caso de la seguridad social en Mondes, bueno, ahí ya tiene un poquito más, que está obviamente, que está la gente, los trabajadores. Una de la pata afectada, también está la parte de los trabajadores que estuvieron acá, de la seguridad social. sí, Después están justamente los que deberían de preocuparse, porque ahí también no importa el partido político que sea, que es el ciudadano, que tendría que informarse a ver si lo que ya está lo va a beneficiar o no, o lo va a perjudicar. Y bueno, y para eso es lo que tenemos que hacer nosotros, informar. Pero también estaban esperando, por ejemplo, para ver qué era lo que decía el PIX-CNT. Eso fue lo que nos plantearon cuando estuvieron la última vez acá. Que iba a haber una reunión en el mes de junio, creo que fue. El mes de junio, julio, para ver sí, fue. para ver qué decían el resto del PIX-CNT, creo que era, ¿no? O sea, iba a haber una reunión que ellos le iban a plantear cuáles eran las reivindicaciones y a ver si ellos los acompañaban. ¿Y eso en qué quedó? ¿Hubo un Sí, acompañamiento? mira, no hubo definición por parte del PCNT en ese sentido, ¿no? La mesa representativa, que era en aquel momento lo que se estaba esperando, era Sí, la mesa representativa del PCNT, donde el ATCS principalmente ya había planteado varias veces para que el PCNT acompañara esa reforma. La mesa representativa no se definió
se dejó para definir más adelante, y por lo tanto el Mondes decidió hacer la papeleta y mandarla a la Corte. Es decir, se larga sin el PCNT. Ajá, Si después el PCNT quiere sumarse, bienvenido, pero igualmente ahora la propuesta que hay en el PCNT es esperar hasta el mes de noviembre al Congreso del Pueblo y que sea el Congreso del Pueblo el que defina. Y ya también es tarde. claro. Sí, sí, porque el tiempo Entonces, se agota. lo que es, claro, lo que se resolvió es terminar la papeleta, se terminó la papeleta, se mandó a la Corte Electoral ahora está en la Corte y está esperando que la Corte apruebe el texto, porque si la Corte no te aprueba el texto, te va a decir qué es lo que tenés que cambiar y ahí tenés que volver a algún constitucionalista para la nueva redacción, volver a mandarla a la Corte. Todo eso lleva tiempo. Entonces se decidió mandar de una porque si no, no salís más de eso. Claro. No salís más de esto. Porque tenés que esperar a noviembre que se defina el Congreso del Pueblo. Ponele que efectivamente se defina el Congreso del Pueblo a favor de acompañar al Mondes. En el Mondes igual hay 14 sindicatos que están participando ahora del Mondes, pero además de gente común, de gente, algún partido político, este, pero después de eso, que sería en noviembre el Congreso del Pueblo, vos tenés que hacer la redacción, llevar a la Corte y tenés el mismo proceso de espera, que la Corte se defina, tiene 30 días para definirse, es decir, ya te vas a enero, que era lo que se pretendía que no pasara. Ahí Pero está. bueno, yo creo que eso también pasa por esperar a veces, esto es una opinión absolutamente personal, eso pasa a veces por esperar a que se sume gente que en el fondo vos sabés que no se van a sumar, que fue lo que no pasó con Uruguay Soberano, porque Uruguay Soberano, al ser un grupo totalmente apolítico, se tomó la decisión, se hizo la papeleta y se mandó a la Corte. No hubo que esperar a que nadie se sumara. Lo que se decidió fue, bueno, vamos para adelante, o decidieron ellos en su momento, vamos para adelante y después que la gente se venga sumando. Claro, claro. Y es lo que pasó. Está. Y eso, y en el caso de Cabildo, más bien, porque acá estuvo El Domenech, caso de Cabildo, ese- claro, es un partido político que va a impulsar una iniciativa de reforma constitucional, seguramente lo va a hacer porque no le van a llevar la ley en el Parlamento, ahí va. salvo Vos decís que no, que le lleven la ley. porque Yo creo que no se la van a llevar. la declaración de Domenech fue que, bueno, que tenían la esperanza de que el Parlamento acompañara, y bueno, y si no, yo creo que están ahí marcando la cancha Lo también un poquito, ¿no? O sea, están lo que pasa es mostrándose. que claro, pero hay una cosa muy clara, si no logró Cabildo Abierto en las negociaciones con el gobierno, y digamos, con toda la coalición, si no logró meter esa ley cuando podía hacer presión, que fue con la reforma del BPS y con el presupuesto nacional, que es donde, digamos, la coalición necesita los votos de Cabildo Abierto. Yo creo que ahora no le queda mucho como para negociar a Cabildo Abierto, me parece. Claro. Estoy equivocado, No, no. pero me parece que no le queda mucho como para negociar. Entonces, si no lo consiguió ahí, que era donde podía negociar y que consiguió algunas cosas, porque el Cabildo Abierto, por ejemplo, en el caso de la reforma del BPS, condicionó su voto a algunas leyes que querían sacar adelante. Y fue así. Claro, claro.
Entonces, en caso de que no se la lleven, el Parlamento, que hay poca chance por lo que vos me estás diciendo, claro, porque yo no tenía en cuenta esos aspectos que vos tenés en cuenta, justamente, porque eso vos sos el que sabés en esto. Claro, el momento para presionar como que ya pasó. El momento de más chance como para obtener Sí, eso, ya pasó. yo creo que Este, sí, Se hace más difícil ahora. Se hace mucho más difícil. Y yo creo que aparte, el tiempo se que queda hace, es sí. poco. Sí, 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 tal cual, tal cual. Además, a ver, tengamos en cuenta que lo que plantea Cabildo Abierto es una ley que toca intereses muy fuertes en Uruguay. Está planteando que todas estos prestamistas, por decirlo de alguna manera, que todos dependen de bancos, en su mayoría extranjeros, dejen de ganar el 80% de lo que están ganando por usura, por, por, por lo que le cobran a la gente por sacar un préstamo. O sacás un préstamo a 15.000 pesos, terminás pagando 90. Sí, Entonces, sí, eh, claro, pero entonces, en Uruguay antiguamente existía una ley de usura, después se sacó. Antiguamente había un tope de lo que te podían cobrar y lo que no te podían cobrar y hasta dónde podían presionarte. Hoy no. Entonces, yo creo que lo que Cabildo Abierto está tocando son intereses muy grandes, muy poderosos, intereses económicos, que son los que están haciendo la fuerza en contra de esa ley. ¿Entendés? sí, Yo no sí. conozco la ley a fondo, pero el espíritu de la ley va en contra de las ganancias de esos grandes intereses económicos Ahí va, tal cual. uruguayos que hay en Uruguay. Sí, 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 sí. Entonces, eso es un tema que es muy difícil que en el Parlamento, a esta altura de- del periodo, digamos, de gobierno, te lo lleven. Porque vos no te olvides que ya en este momento, ya arrancó la campaña, digamos, para el 2024, muchos diputados, muchos senadores de todos los partidos, sin excepción, están hablando con empresarios amigos para que le arrimen plata para la campaña. Claro. Es así, está dentro de la ley, ojo, es válido, no es que esté cometiendo un delito. Te quiero decir que están hablando con sus empresarios, estancieros, con gente que mueve capital para que, bueno, aporten económicamente a la campaña, que ya empezó. Y bueno, y muchos de esos que aportan son gente que son dueños de una financiera, dueños, no sé, de Repago, de Hábitat, por nombrar algo, o de estos prestamistas empresas como estas mal llamadas cooperativas de ahorro y crédito, que no son cooperativas, no tienen nada que ver con cooperativas, son cuatro dueños y el resto no ganan nada, que hacen préstamos y que te cobran tasas muy altas de interés y no te vayas a atrasar porque morís. Sí, sí. Eso es así. Entonces, ahí hay muchos intereses, juegan muchas cosas más allá de una simple negociación parlamentaria. Claro, claro. Y si no, bueno, van a tener que echar mano a recorrer el país de izquierda a derecha y derecha a izquierda y esto, una recorrida por todo el país para poder llegar a levantar 300.000 firmas, más o menos. Y sí, le va a significar un trabajo muy importante a Cabildo Abierto. Igualmente, es una estrategia política, ¿no? Vamos a entendernos. Cabildo, desde mi punto de vista, ha perdido un poco de electorado con la ida a Luz. Creo que perdió un número interesante de electorado y con una campaña de recolección de firmas para esto puede recuperar parte de ese electorado. Claro. Sí, sí, ni que hablar que Eh, también viene un poquito por ¿Sabes? ahí. Sí, sí. Estamos en momento de definiciones, ¿eh? Entonces, Sí, sí, sin tal duda. cual. Bueno, Así que no sé, le va a llevar su trabajo y su plata también. sí, sí, tal cual, tal cual.
Bueno, no sé si queda algo más como para ir redondeando porque ya estamos casi a la hora para terminar el programa. Sí, ya estamos en las 12 prácticamente. Sí, No, no, yo creo que más o menos la idea era esa, ¿no? Hablar un poco del tema de los plebiscitos y bueno, contar un poco también de la historia plebiscitaria uruguaya, que es, a ver, el plebiscito es, como dije antes, la única acción de decisión directa que tenemos los uruguayos para decirle al gobierno que sea, esto está bien o esto está mal. No tenemos otra forma de decirle a los parlamentarios, mire señores, ustedes con esta les raro, ustedes acá estuvieron pésimos, este, porque de más no te escuchan. claro. Sí, claro, No tenés manera, tal cual. no tenés manera. Vos vas a hablar con, no sé, el diputado o diputada actual en La Valleja. Y lo primero que te va a preguntar es de qué partido sos. Y si no te lo preguntas porque ya sabe de qué partido sos y no te va a dar bolilla. Salvo que sea del partido de ella o de él. Funcionan así, lamentablemente. Sí, sí. Entonces, bueno, creo que la única forma hoy por hoy es esa. Es decir, bueno, que la gente decida. Y para la gente, que la gente pueda tener la opción de decidir, primero tiene que estar informada y segundo hay que firmar. Claro, claro. Sí, son, No hay otra. no hay otra. Bueno, gracias por la comunicación. Tuvimos un comienzo accidentado técnicamente, pero creo Sí, que después de eso salió bien claro la transmisión, tanto por la radio, obviamente, por el aire que estamos transmitiendo, y también por Facebook. Que esto va a quedar grabado ahí para aquel que lo quiera compartir, lo pueda ver. No sé, capaz que en una de esas lo descargo y lo vuelvo a subir, pero solamente esta parte, porque hay muchos minutos ahí que nos demoramos, pero bueno, eso es algo técnico que después lo voy a estar